Gracias por estar allí, gracias por vernos en directo y por vernos en diferido. Esta es una presentación del equipo Guía de Riqueza. Mi nombre es Leonardo Mendoza y hoy jueves, como es tradicional y como lo estamos trabajando, traemos un tema que sabemos va a ser muy gratificante, sobre todo muy edificante, porque muchas veces a uno le dicen cuál es el secreto para X o Y cosa, ¿sí? Hablando de secretos y de situaciones, como buscando esa llave mágica que nos lleve a lo que nosotros, a nuestros objetivos, y de pronto ya la tenemos ahí, de pronto está más cerquita de lo que nosotros pensamos, o de pronto muchas veces la subestimamos porque pensamos que eso no es, que estamos esperando algo diferente, algo más tecnológico, algo más avanzado, algo más espectacular, más rimbombante. Pero estos negocios lo que hacen es devolvernos a lo básico, a lo que somos como personas, a lo que nos queremos convertir. Y por eso, antes de querer ser muy prósperos en el negocio del multinivel, en el negocio de las redes de mercadeo, pues debemos ser un poquitico más conscientes de que realmente lo que nosotros estamos buscando es primero nuestro crecimiento, ¿sí? Crecimiento como persona, crecimiento como hermano, como hijo, como padre, como persona que está en una sociedad, que le aporto, cómo me comporto. Y en ese proceso de cambio, pues uno asimila mucha información. Todas estas informaciones, pues, vienen a reemplazar viejas ideas o ideas que están preestablecidas por un sistema educativo, por una forma en que fuimos educados por nuestros padres y lo que ya tanto hemos escuchado. Lógicamente, para hacer este cambio uno debe estar dispuesto. ¿Sí? Si no estás dispuesto es muy difícil. Por eso a veces la ansiedad de generar un ingreso es la que nos pone contra la pared, porque en medio de esa ansiedad empezamos a cometer errores. El primer error es no educarnos, ¿sí? Educarnos en nosotros es la mejor inversión que podemos hacer para hacer que este negocio fluya, para hacer que este negocio sea grande, consistente, pero sobre todo, y lo más importante, que sea perdurable en el tiempo. O sea, que lo que nosotros estemos construyendo hoy aquí, realmente vayamos a vivir en un futuro de esas regalías, de esos ingresos residuales y de eso que estamos construyendo el día de hoy. Porque pues mirando el mundo actual y tanta información que está llegando, están llegando una cantidad de negocios que duran un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año, y en el que muchas personas quedan aporreadas porque todos van corriendo detrás de la plata, todos van corriendo detrás de la inversión que nos va a dar 1% diario, que nos va a dar el 3% diario. O sea, lo que un banco da en un año, se lo está prometiendo diario este tipo de empresas. Y he contado más o menos unas 40 o 50 opciones de ellas. Ya muchas se han quebrado, salen otras nuevas, incluso los nombres a veces son graciosos. Y todo parte precisamente de eso, de que van a la parte esencial de nosotros como personas, que es la necesidad de ganar dinero. Y a través de esa necesidad que nosotros tenemos, pues entonces ellos se aprovechan, nos montan una historia muy bonita, con unos parámetros interesantes, unos estilos de vida muy llamativos, pero resulta que eso no es, termina siendo un esquema Ponzi, termina siendo una pirámide, termina siendo un tumbadero. Están de moda las donaciones, están de moda los telares, están de moda los mandalas, están de moda el crowdfunding, están de moda, bueno, una cantidad de situaciones, las criptomonedas, están de moda invertir en masternodes también. En fin, una cantidad de situaciones que es tanta la información que uno no alcanza a comprenderla. Entonces, como pues uno ve que la gente está ahí, está generando, pues se mete a esos negocios y después es que empieza a ver que la gente empezó a salir con las manos vacías. O que si a muchos recuperaron su inversión,
o que les quedó una gran cantidad de dinero ahí, pero no se los pagaron. Entonces, pues, ¿para qué? Y todo parte porque estas empresas se aprovechan de nuestra condición, de nuestra poca educación, ¿sí? Digámoslo así, nuestra poca educación, nuestra ignorancia ante ciertos temas. Y por eso lo que venimos hablando de la educación y de que nosotros primero debemos invertirle a para poder luego avanzar en todas las áreas de la vida. Por eso invertimos en leer un libro, en escuchar un audio, en ver un video, y eso es como lo mínimo. O sea, la idea es que todos los días veamos 1, 2, 3, podamos leer gran parte de un libro, sacar esos tiempos muertos y aprovecharlos y poder educar la mente para poder entender este negocio, porque este negocio es de gente. Y si tú no entiendes el comportamiento de la gente y ves la ansiedad de la gente y no puedes empezar a guiarlos para que ellos puedan realmente sacar esos talentos que tienen allí, sino que simplemente le muestras la parte de la plata y que aquí se gana dinero, pues ahí es donde cometemos errores. Por eso el día de hoy vamos a tener algo bien interesante, porque es un tema básico, ¿sí? Yo creo que es, como lo decíamos al inicio, es esa solución, es esa llave maestra para poder entender a dónde queremos llegar nosotros, a dónde quieres llegar tú, y es una base que nos permite a todos nosotros entender que si invertimos en nosotros como personas, vamos a poder invertir en las personas que llegan a nuestro equipo, vamos a poderlas liderar de una forma sana, de una forma tranquila, de una forma amena, porque el liderazgo es eso, el liderazgo se convierte en algo que es interesante, que es ameno, que es jovial, que es fácil de copiar, que las personas no tienen que llenarse de una cantidad de virtudes y volverse superhumanos para ser líderes, sino simplemente empezar a entender que como ser humano yo puedo comprender muchas de las situaciones que las personas tienen, puedo haber pasado ya por ellas y quizás eso me permita de pronto darles ciertas guías, ciertas soluciones, ciertas respuestas que ellos estén buscando, y poder acortar un poquitico el camino, sí, poder darles un atajo dentro de ese proceso, pero de todas maneras el proceso hay que vivirlo, sí. Quizás podemos ayudarles, pero no vamos a hacer el trabajo por ellos, ni vamos a vivir el proceso por ellos. Por eso es importante entender que estos negocios son del ser, son de personas, y mientras estén involucradas esas variables, pues indudablemente lo que esté en la mente, lo que por la información con la que nos estemos conectando es la que va a primar. Por eso aquí no es de simplemente entrar y que yo soy el mejor vendedor del mundo y voy a ser súper exitoso. No, lastimosamente no. Pero si entras y quieres ser la mejor persona del mundo y quieres pulirte a ti y quieres mejorar las áreas del ser, pues hombre, es un muy buen camino. Ten la seguridad que si tú le trabajas a eso, eso te va a generar un beneficio, un resultado, y en el proceso todo va a llegar, incluido el dinero. Entonces, no nos preocupemos por esa parte, enfoquémonos realmente en lo que es importante, y lo más importante de este negocio soy yo. En este caso tú, ¿sí? Cada uno de nosotros, haga así, así. Somos nosotros, soy yo. Es lo más importante. Porque este negocio te está llevando a nuevas personas. Entonces, el tema de hoy tiene que ver con algo que es muy simple, que me sorprende pues porque es muy viejo. Ha sido como la guía para muchos de los hombres más exitosos del mundo. Ha ayudado a personas que hoy me sorprendí mucho investigando esto, y nos permite a nosotros entender que no todos fuimos tan sabios y que podemos en el proceso de aprender llegar a esa sabiduría. Hoy vamos a hablar de 2 lecciones, ¿sí?, que deja el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, ¿sí? Es un libro que fue escrito, la primera edición salió en 1936, ¿sí? Estamos hablando de 80 y pico de años, y por eso les decía al inicio que es increíble que la sabiduría está ahí y nosotros pues lo hemos visto y no creemos que en este librito, ¿sí?, en este sencillo librito, nosotros vamos a tener una sabiduría, ¿sí?, bien interesante. Aquí está. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Escrito por Dale Carnegie. ¿Qué tal el inglés? Dale Carnegie. Y
La historia de esto es bien interesante porque el tema tiene que ver con una persona muy importante hoy en el mundo de las finanzas que se basó en este libro para lograr prácticamente esto lo llevó a obtener muchísimos beneficios en su vida comercial. Entonces vamos a hablar sobre el señor Warren Buffett, ¿sí? Warren Buffett, lo voy a poner por acá, a ver, pizarra. Sí, ahí está, 2 selecciones del libro. Y vamos a hablar sobre el señor Warren Buffett. Y les lo voy a escribir para que sepan de quién es, si quieran lo investigan en internet. Si no saben quién es importante que empiecen a leer de este tipo de literatura sobre este tipo de personas muy exitosas. Para el año 2018 está catalogado como el tercer hombre más rico del mundo, después de Jeff Bezos y después de este chico de Microsoft, me olvidó, ¿cómo es el de Microsoft? Bueno, el de Microsoft, Bill Gates. Entonces, si Warren Buffett, que es una persona que pues nació en un hogar interesante, pero pues no era millonario, logra hoy ser el tercer hombre más rico del mundo y dice que eso se lo debe al libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, pues uno dice, hombre o mujer, esto tiene que ver conmigo. O sea, si eso lo está diciendo el tercer hombre más rico del mundo y en su momento también ha llegado a ser el número 1, pues yo no puedo hacer oídos sordos a esa afirmación. Sería pues como algo obsceno no por lo menos habernos leído este libro una vez. Esto no se lee una vez, esto hay que leerlo muchas veces, casi que hay que meterlo en la mente, ¿sí? Porque básicamente esto es un libro de comportamiento humano, ¿sí? Es un libro que nos permite a nosotros vivir en sociedad de una forma en donde la sociedad le agrade, en donde la sociedad quiere estar contigo, en donde todo el mundo quiera, ay, yo quiero estar con esta persona porque es que me fascina su forma de ser, me fascina su forma de pensar, me fascina, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Warren Edward Buffett, nace en 1930, ¿sí? Es un inversor y empresario estadounidense y es considerado uno de los más grandes inversores del mundo en este momento, ¿sí? Es una de las grandes mentes a nivel mundial. Es el mayor accionista y presidente de la Berkshire Hathaway. Y como les decía, ocupa el tercer puesto en la lista de Forbes en el año 2018. Entonces, ¿de dónde sale este hombre? Este hombre sale de Omaha y empieza a hacer su fortuna desde muy joven. Empezó a invertir a los 9 años. A los 9 años compró sus primeras acciones y pues de ahí ya uno empieza a decir, en la mente de este jovencito hay algo diferente. Por eso la importancia de salirnos de los encuadres tradicionales y por ejemplo lo que está pasando de pronto en los colegios hoy en día, en donde a los niños no les dejan de pronto ni vender dulces, ni vender alguna mercancía, que porque eso está prohibido por los manuales de convivencia, que porque los niños no deben hacer esas actividades, porque ellos deben ir a estudiar, y durante todo el tiempo que estudian, o estudiamos, porque a mí me pasó, resulta que uno en la parte comercial no le enseñan nada, luego uno sale al mundo y se da cuenta de que la mayor oportunidad en prácticamente cualquier negocio es en la parte comercial. Y si yo no recibí educación en la parte comercial, pues entonces es complicado llegar a un mundo me educaron para un mundo que no era, ¿sí? Me educaron para ser empleado, pero si yo no quería ser empleado y tenía que moverme en el comercio, pues entonces ¿cómo hago? Para moverse en el comercio, ¿qué habilidades necesita uno? Muchísimas. Y pregunta, ¿nos las enseñaron desde pequeños? No. Entonces, esto es lo que demuestra es que las personas tienen lo que tengan en la mente es lo que realmente les va a llevar a avanzar a donde quieren llegar. Por eso escucha muy bien tus pensamientos, escucha muy bien lo que te estás diciendo a ti mismo, porque eso que está sucediendo allí es lo que está dando un resultado. Entonces, Warren Buffett tiene un sueldo, y eso me llamó muchísimo la atención, de $100,000 anuales, ¿sí? $100,000 anuales. Muchísimo menos que cualquier sueldo de un presidente de cualquier compañía.
O sea, él es el hombre, es el tercer hombre más rico del mundo y solamente gana $100,000 al año. O sea, nada, pues un sueldo muy bueno en Estados Unidos son $50,000. Y allá los ejecutivos se ganan 1 millón, 2 millones, 10 millones, 20 millones por año. Y él solamente está sacando $100,000. Lo que quiere decir que también es una persona humilde, una persona austera, una persona que no le gusta ser ostentoso. Vive en la misma casa en el centro de Omaha que compró en 1958. Ahí mismo vive, tiene el mismo carro y se caracteriza por ser un filántropo, ¿sí? En el 2006 anunció que va a donar el 99% de su fortuna a la fundación Bill y Melinda Gates. O sea, toda su fortuna, cuando él fallezca, va a pasar a una fundación. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque se la va a devolver a la humanidad. Así de simple. Entonces, lo interesante de él es que empieza desde muy joven su interés por los negocios, su interés por trabajar, porque también trabajó repartiendo periódicos, se probó en varios negocios y llegó a la mentoría de un señor Benjamin Graham, con el que se asoció, y él fue el que lo introdujo en el mundo de las acciones y se pasaban todo el día estudiando sobre eso. A medida que iba avanzando, el capital iba aumentando, las acciones iban creciendo y siempre mantuvo un ritmo constante de crecimiento de más del 250%. Cada año iba creciendo y como alcanzando ese nuevo escalón y el siguiente año se sobrepasaba y siempre ha sido muy exitoso y también ha tenido fracasos grandes. Pero digamos que él habla de una serie de, ¿cómo decirlo?, de consejos que él da para invertir, en donde él dice que hay unos secretos y aquí los vamos a leer al final. Entonces, cuando él compra Berkshire Hathaway, que es como la insignia, era una textilera, y la encuentra pues caída, le tocó invertir mucho dinero para sacarla adelante, para poder sacar ese negocio a flote y poder llevarlo a lo que es hoy una casa de inversión. Él básicamente se dedica a invertir en empresas grandes y sobre todo en el momento en que todavía no son tan grandes. Él ve el potencial y siempre nos da unos tips. Aquí están los 20 tips que él tiene para esta parte de la inversión. Esta parte de introducción la hacemos antes del libro porque el libro está muy basado en los conceptos que recibió Warren Buffett de Dale Carnegie, porque él tomó un curso con Dale Carnegie para poder hablar en público. Él era supremamente tímido y le tocó pagar este curso para poder hablarle a la gente, y eso fue lo que empezó como a darse cuenta que cuando él leía este libro y veía todas las opciones, todo le funcionaba en sus negocios, todo lo que el libro le dice, todo le funcionaba en los negocios. Entonces por eso quiero llegar allá, pero quería hacer este abrebocas antes de Warren Buffett, porque pues al ser un hombre tan, digamos, de bajo perfil, muchas personas no lo conocen. Más sin embargo, dentro del mundo financiero es como una especie de gurú, es una referente a nivel mundial, es una persona que es muy admirada, y no solamente por sus capacidades como financiero, sino también por su estilo de vida y por su filosofía de vida. Entonces, yo creo que esas personas son de estudiar, y las recomendaciones: investiguen mucho sobre este señor, que hay libros escritos sobre él, hay más de 40 libros escritos sobre él, en donde las personas utilizan, digamos, métodos que él, o sea, de un método que él utiliza sacan un libro, y ese método sirve para muchas cosas. Entonces, Warren Buffett acuñó su táctica de inversión en 20 claves. La primera clave es: nunca invierta en un negocio que no pueda entender, como tecnologías complicadas, ¿sí? Nunca invierta en un negocio que no pueda entender. ¿Qué significa? Pues que hay que entender en el negocio que nos metemos. Si nosotros nos estamos metiendo en negocios que no sabemos, por ejemplo, ahora volviendo al tema de las inversiones por internet y las criptomonedas y todo eso, son demasiado complejas y mucha gente se mete. Y luego pierde el dinero y después dice: ay, es que eso es malo, que era una pirámide, que no sé qué. Simple, no hicieron caso a un consejo, no leyeron, no se culturizaron un poquito.
Segundo consejo, segunda táctica. Si no puede ver caer en un 50% de su inversión sin entrar en pánico, no invierta en el mercado de valores. Es decir, si usted invierte y ve que esa inversión va para abajo y ya perdió el 50% del valor y usted está asustado, usted no sirve para invertir en este tipo de acciones, en ese tipo de mercado. Entonces, simplemente es aprender a manejar ese estrés. ¿Y cómo se logra? Con el aprendizaje. Tercera, no intente predecir la dirección del mercado de valores, la economía, los tipos de interés o las elecciones. O sea, son cosas que son totalmente inciertas. No vamos nosotros a saber nada de eso. O sea, intentar predecir eso es un error. Cuarto, compre compañías con buen historial de beneficios y posiciones dominantes en el mercado. ¿Sí? Compre compañías con buen historial de beneficios y posición dominante en el mercado. O sea, anticípese. ¿Sí? No compre el nombre, compre el palmarés, compre el good feeling de la persona, del negocio. Quinta. Sea temeroso cuando otros son codiciosos y viceversa. Sea temeroso cuando otros son codiciosos y sea codicioso cuando otros son temerosos. ¿Sí? Siguiente, el optimismo es el enemigo del comprador racional. ¿Sí? Mira que es el optimismo, es algo que está dentro de nuestras emociones. Y nos dice, sé optimista, pero puede ser un enemigo para cuando vamos a hacer una compra racional. O sea, no nos dejemos llevar por los sentimientos. Esta me encanta, dice, la capacidad de decir no es una enorme ventaja para un inversor. La capacidad de decir no. Y esa sí que nos pega duro a nosotros. Es que nos da una pena. Ay, ¿cómo le voy a decir que no? Si ya se metió, si ya tal cosa. Y no es una respuesta, sí, hace parte del repertorio. Lo que pasa es que también fuimos enseñados a que decir no era ser grosero, no hacer un favor, no hacer algo que la persona quiere, y eso es complicado. Pero si este señor dice que es una enorme ventaja para el inversor, ¿será que puede ser ventaja para nosotros aprender a decir que no a ciertas situaciones en las que definitivamente hay que decir que no, pero nos da como penita? Ahí se las dejo. Gran parte del éxito puede atribuirse a la inactividad. La mayoría de los inversores no resiste la tentación de comprar y vender constantemente, pero la piedra angular debe ser el letargo, bordeando la pereza. O sea, hay dos tipos de inversores. El inversor que compra ahora y vende por la tarde, y el inversor que compra a mediano y largo plazo. Por eso tiene que ser una persona que tenga más control de sus emociones, porque va a tener muchas fluctuaciones, pero tiene una visión más amplia. El que compra y vende a largo plazo simplemente está viendo el instante, el momento. ¿De cuál eres tú? ¿Del instante, del momento, o de las cosas a largo plazo, a mediano y largo plazo? Por naturaleza, el ser humano, el cerebro humano, tiende a cortar los resultados. Entonces ahí es donde las personas caemos en las cosas así, rápido, ganemos rápido, ganemos rápido. Pero se nos olvida que todo está diseñado de una forma que vamos construyendo el camino, que vamos sembrando y vamos cosechando en un periodo de tiempo posterior. No simplemente sembramos y cosechamos ese mismo día. Puede que se den algunas situaciones, pero no es la regla general. Entonces, ser, digamos, inactivo, asertivo, ¿sí? Saber que hay ciertos momentos de inactividad que se pueden beneficiar. Saber que las cosas tienen un proceso y, por ejemplo, llevémoslo al negocio. Si nosotros empezamos a hacer este negocio y en 3 meses no vemos ya los millones, entonces simplemente dejamos. No, miren los consejos de un inversor. Es a largo plazo, es metódico, va construyendo, no se desestabiliza porque no tuvo los resultados, cayó la mitad de la inversión y ellos siguieron porque saben para dónde van.
Cuando uno no sabe para dónde va, simplemente se aterroriza, se llena de motivos, se pone bravo con el líder, le echa la culpa a la empresa, le echa la culpa al presidente, al mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos termina a nosotros llevando a ese círculo vicioso de la mediocridad, de hacer las cosas a medias y de terminar cometiendo errores financieros. Muy bien. Las oscilaciones salvajes de precios están más relacionadas al comportamiento de los inversores que a los resultados empresariales, ¿sí? Cuando una empresa mueve las acciones, es más por quién está comprando y quién está vendiendo, tiene que ver más eso a que en realidad los resultados que está dando la empresa. O sea, si la empresa da unos resultados buenos, pues tiende a subir. Si está en problemas, tiende a bajar. Pero muchas veces eso se lo manipulan los mismos inversores al comprar muchas acciones de una empresa, las hacen que suban y luego hacen que bajen. O sea, es una especie de manipulación que se hace. Por eso les digo, hay que estar educado en el tema para poder entender ese tema. Un inversor necesita hacer muy pocas cosas bien si evita grandes errores, ¿sí? Tampoco es que sea mucho el trabajo. Digámoslo, si sabes hacer las cosas, hazlas bien. ¿Qué es hacer bien las cosas? Seguir el proceso. Hacer la parte de todo el sistema. Dejar que el sistema trabaje. Hacerle caso al sistema. Llevar el sistema al siguiente nivel. Pulir el sistema y enseñar el sistema y que las personas puedan duplicar ese sistema. ¿Por qué? Porque les va a evitar errores. Por eso lo importante es saber, de aprender a seguir instrucciones. Eso es muy importante. No tome seriamente los resultados anuales, sino los promedios de 4 a 5 años. Y aquí volvemos a la... Mira que todos estos 20 tácticas que maneja Warren Buffett siempre hablan de tiempo, siempre hablan de negocios en el tiempo. Él dice, no mire el año, cómo nos fue este año, mire periodos de 5 años, cómo le ha ido a la empresa en los 5 años anteriores. Entonces analiza la empresa 5 años atrás, bueno, le ha ido así. O sea que eso me dice que nos va a ir de tal forma en estos 5 años. Y maneja a largo plazo. Es totalmente contrario a lo que nosotros hacemos. O sea, nosotros queremos en un mes sacarla del estadio. O sea, nosotros vamos y nos conseguimos un empleo, nos pagan un salario mínimo, creo que es como en 900,000 pesos. Y trabajamos todo el mes por 900,000 pesos. Pero entramos a un negocio o a un emprendimiento y queremos en un mes sacarnos 10 millones de pesos, sacarnos 20 millones de pesos, sin introducirle nada a la mente, ¿sí? Dejando esta mente con la misma información con la que nos pagan 900, pero si yo en un mes no me gano 1 millón, 2 millones por trabajar medio tiempo, entonces eso no me sirve. Y entonces, ¿qué hago? Pues me voy otra vez a trabajar por el salario mínimo, porque es que allá lo tengo asegurado. Pero lo que no ve es que no está expandiendo su coeficiente, no está expandiendo su mente, simplemente sigue en ese mismo círculo vicioso. Entonces, mira lo interesante, mirar la proyección a 5 años. Es decir, tú antes de 5 años no puedes decir que vas a renunciar a la compañía, a Oriflame. No puedes decirlo. Ya. ¿Por qué? Porque es el promedio que debes analizar. Mira los 5 años anteriores de Oriflame. Si estás empezando, mira qué pasó en los últimos 5 años en la compañía, cuánto creció, qué cambios se hicieron, etcétera. Y analízalo y piensa, en 5 años, ¿dónde va a estar esta empresa? Puede estar en... Sí. Ahora, si yo entro en esta empresa y me proyecto a 5 años con el crecimiento de la empresa y con el crecimiento mío como persona, escuchando los audios, educándome y poniendo esa educación a funcionar, a actuar, ¿será que en esos 5 años, con esa conciencia, ¿será que los resultados pueden ser diferentes? Créamelo, sí, totalmente. Entonces, esa es la parte interesante, hay que medirlo por el tiempo largo, a mediano y largo plazo. Entender que las cosas tienen un proceso, que los negocios tienen un proceso. Dice, céntrese en el retorno de la inversión, no en las ganancias por acción, el nivel de endeudamiento y los márgenes de beneficio, ¿sí? Retorno sobre inversión, céntrese en eso, céntrese en el nivel de endeudamiento y los márgenes de beneficio. ¿Qué es el retorno de la inversión? Es decir, yo hago una inversión, ¿cuánto me está retornando esa inversión?
Y aquí es bien interesante porque mucho de lo que nosotros hacemos es inversión que se está devolviendo automáticamente. Es decir, el retorno sobre la inversión en este negocio es altísimo, porque incluso muchas veces utilizamos dinero que no es de nosotros, nos apalancamos en la empresa y estamos obteniendo un retorno sobre una inversión que hicimos con dinero prestado. Mire la capacidad de negocio que es esta empresa, en donde te permite manejar todos los factores de una gran empresa de inversiones, te permite hacerlo a pequeña escala, ¿sí? A una escala pequeña inicialmente, pero esta escala puede ser muy grande en el tiempo, porque ¿cuál es la idea? La idea es muy sencilla. Tú no puedes renunciar de trabajar o de decir esto no funciona antes de tener por lo menos 5,000 personas debajo en tu red. Cuando ya tengas 5,000 personas debajo en tu red, tú puedes decir, hombre, esto no me está funcionando, yo pensé que esto era diferente, ¿sí? Pero antes no. O sea, si tú tienes 10 personas y ya dices, ay, Dios mío, esto está muy berraco, está muy duro. Falso. Estás pensando a corto plazo. Mira a largo plazo. Y esa es la fórmula que hay que empezar a entender. Si nosotros vamos a tener organizaciones de 5,000, de 10,000, de 20,000, de 50,000, de 100,000 personas, todas empiezan por una primera persona. Y todas empiezan con una proyección de qué es lo que vamos a lograr. Si tú vienes aquí a tener 100 personas o 200 personas, pues sí, las vas a tener. Y te va a dar tu nivel de tolerancia y de freno, esas 200. Pero si tú vienes por 5,000, por 10,000, las vas a tener. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas esperando que nosotros les contemos. Pero también nosotros debemos ser conscientes de que somos portadores de una noticia que primero nos tiene que emocionar a nosotros, que tenemos que creernos a nosotros, y de ahí podemos llegar a avanzar, a poder contagiar a estas personas de que entren a trabajar con nosotros, de que sean nuestros socios, de que se dejen mentorear por nosotros, de que se dejen liderar por nosotros. Ahí es donde está el liderazgo, cuando tú realmente estás enamorado de lo que haces. Si no estás enamorado de lo que haces, pues búsquele lo bueno, hágale ojitos, tírele corazoncitos. Por aquí me encontré unos corazoncitos, voy a ponerlos, tírele corazoncitos, 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 eso así. Qué bonitos los corazoncitos, ¿sí? Por aquí otro. Es enamorarse de lo que haces. Muy bien. Dice, invierta siempre a largo plazo. O sea, nos refuerza el mismo sistema. Dice, es absurdo el consejo de que nunca se quiebra tomando un beneficio. Es absurdo el consejo de que nunca se quiebra tomando un beneficio. Vea esa parte como tan contradictoria. Nunca se quiebra tomando un beneficio. Muchas veces los inversores van por las regalías, van por los beneficios, pero eso puede hacer que la compañía caiga. O sea, es la forma en que está enfocada la persona a dinero o a crecimiento real. Cuando estás enfocado en dinero solamente, no te da, lastimosamente, no da así. Recuerda siempre que el mercado de valores es maníaco depresivo. Y yo siempre he pensado que eso es muy raro. ¿Quién maneja eso? ¿Cómo se sube? ¿Cómo se baja? Y parece que tuviera vida propia. ¿Cómo será que hasta la economía es una ciencia, una profesión? Hasta dan un Nobel de Economía. Es porque realmente eso tiene su tejemaneje que nosotros no conocemos. Podemos conocer, podemos educarnos, pero podemos también ser más conscientes de todos estos consejos que nos dicen. Sea calmo, analice, váyase a largo plazo, mire los beneficios, mire la marca, mire el palmarés, mire el respaldo, ¿sí? Hasta dónde te puede llevar, cómo te puede apalancar. Y esa es la parte interesante. Compre un negocio, no alquile las acciones. Warren Buffett es fanático de comprar negocios, ¿sí? Entonces, hay que mirar quién es mi socio. Traigámoslo al negocio. ¿Será que el socio que nosotros tenemos es un socio que vale la pena invertir con él? Hombre, ¿será que este socio es un socio poderoso y fuerte? ¿Será que este es un socio que está creciendo? ¿Por qué yo no voy a crecer con este socio? O sea, ¿qué es qué es lo que me bloquea, me frena y me aqueja en ese momento? Busca empresas con mercados amplios, fuertes en imagen de marca y consumidores fieles, como Gillette o Coca-Cola.
de las cuales él es accionista. También son interesantes algunas compañías con marcas consolidadas, pero que están infravaloradas por dificultades transitorias, ¿sí? Traigamos la Oriflame. Nosotros somos socios de Oriflame de cierta forma, porque somos como la base que hace que ese producto se mueva. Eso significa que somos una arandela, un piñón muy importante dentro de ese negocio. Ahora, si tú analizas y ves la compañía, pues realmente es una compañía en la que vale la pena invertir. Dice, busque compañías con gran capacidad de generación de efectivo y que una vez en marcha no necesiten grandes reinversiones. Eso ya es como a nivel grande, pero si lo analizamos también nos puede empezar a abrir la mente para invertir el dinero que nos vamos a ganar en Oriflame. También vamos a tener que trabajarlo en el mercado tradicional. Y lo mejor es comprar propiedad raíz, invertir en un negocio que esté creciendo, una nueva tecnología, algo en lo que realmente el dinero esté aumentando. Cuando más absurdo sea el comportamiento del mercado, mejor será la oportunidad para un inversor metódico. Y esto hace parte del conocimiento, de saber quién es el que sabe invertir con tranquilidad, con método, metódico, con método, ¿sí? Oriflame, ¿tiene un método? ¿Tiene un sistema? Sí lo tiene. Fabuloso, espectacular. Está diseñado 1A. Y miren las empresas de las que el señor es socio. Apple Inc. tiene el 25.78% de las acciones. Banco de América, 11.69%. Wells Fargo, el 10%. Coca-Cola tiene el 8.35%. Kraft Heinz tiene el 8.11%. American Express Company tiene el 7.30%. Bancorp USA 2.98%, Moody's Corporation 1.86%, Goldman Sachs 1.86%, JP Morgan Chase & Company 1.82%, y muchas más inversiones más bajitas, pero el 25% de Apple es de Warren Buffett, el Buffett que se llama Baker Hathaway. Entonces miren el perfil de este señor, ¿sí? Y si este señor nos dice a nosotros, que es a lo que yo quiero llegar, que el libro Cómo ganar amigos e influir en las personas fue el que le abrió la puerta a todo esto, pues hombre, ¿qué no podrá hacer con nosotros? Entonces, los que ya leyeron el libro, recomendación, vuélvanlo a leer. No una, ni dos, ni tres. Mínimo, unas 20 veces hay que leer. Yo creo que más, pero dejémoslo en 20. Si en 20 todavía trastabillamos, pues seguimos leyendo. Y yo me comprometo a hacer yo ya me lo he leído una vez y media, ¿sí? Porque ni siquiera lo terminé la segunda vez. Entonces, vamos a ver estas dos lecciones de ese libro que hacen que este señor atribuya la transformación de su vida. Entonces, esto se me brincó acá. Dice, cuando Warren Buffett tenía 15 años, encontró una copia de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie en la estantería de su abuelo. Warren Buffett tenía dificultades para encajar en la escuela secundaria, por lo que el título era demasiado interesante para resistirse. Estamos hablando de una persona que no era social. Esto está fenomenal. Una persona que no era social, pero que el título del libro le llamó tanto la atención que decidió leerlo y empezar a experimentar. Dice que empezó a experimentar con las técnicas de Carnegie, y aunque Buffett ciertamente no se deshizo de su incomodidad social de la noche a la mañana, es decir, el cambio no fue, me lo leí hoy y mañana ya estoy, wow, no. Descubrió que todos los consejos del libro le funcionaban y lo arraigaban dentro de él. Se dio cuenta que podía aplicar estos consejos para todo en la vida. O sea, es un manual. Varios años más tarde, al comienzo de su carrera, tomaría un curso de Dale Carnegie que lo entrenó para superar su miedo a hablar en público. Miedo a hablar en público. Warren Buffett, tipo millonario, y en sus inicios un tipo muy tímido.
un tipo que no encajaba en su escuela, no encajaba en la sociedad. ¿Y qué lo hizo encajar? Cómo ganar amigos e influir en las personas. El título está bien puesto. Hasta el día de hoy, el diploma de clase de Carnegie, vean esta parte interesante, es el único que Warren Buffett tiene en su oficina. Él no tiene el título del bachillerato allá colgado, ni el de la universidad, ni el de nada. Solamente en su oficina hay un diploma. Y es el diploma del curso que tomó con Dale Carnegie. Porque Dale Carnegie, aparte de escribir el libro, lo que hizo fue empezar a dar seminarios y cursos por todo Estados Unidos y ayudó a muchas personas a dar ese paso. Era como lo que decimos ahora, es un influencer de la época. Entonces, ¿cómo ganar amigos e influenciar a las personas? Se publicó en 1937 y contiene algunos idiomas y referencias de fecha, que uno diría, hombre, esto tan viejo no me sirve, pero todo es totalmente compatible con lo que estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Ahí le pongo los chulitos, porque esto necesita chulitos. Muy bien. Entonces, las 12 lecciones del libro las vamos a ver un poquito resumidas, porque realmente digamos que la invitación hoy es a leer el libro, a analizarlo. Si quiere, por el grupo podemos sacar por capítulos, si quiere les voy sacando el audio, lo que sea que haya que hacer, lo vamos a hacer. Pero vamos a poner este libro como el libro de cabecera, porque yo les digo una cosa con sincero amor y con mucho respeto: si esto le funcionó a una persona de ese perfil, ¿qué no podrá lograr en nosotros? ¿Qué podrá lograr en nosotros? ¿Hasta dónde nos podrá llevar? ¿Hasta dónde podrá abrir nuestras mentes? ¿Hasta dónde podremos nosotros realmente trascender? Entonces, primera lección: evite criticar, condenar o quejarte. Cualquier tonto puede criticar, condenar y quejarse. Y si nosotros vemos a nuestro alrededor qué está haciendo la gente, critica, condena y se queja todo el día, una y otra vez. Por eso no podemos entrar en ese mundo de los tontos, ¿sí? El carácter y el autocontrol requieren comprensión y perdón. Carnegie explicó que aquellos en posiciones de liderazgo deben reconocer cuando un subordinado no está cumpliendo con las expectativas o cuando el enfoque de un competidor es inferior al suyo. Pero hágalo de una manera que reconozca lo que funciona, evita el resentimiento y fomenta la mejora. Nuestra forma natural de responder, de criticar, de condenar, de quejarnos, es algo que es implícito en nuestro ADN, porque si miramos nuestras generaciones anteriores, hemos venido de muchas historias. Nosotros somos la compilación de todas esas historias. Y ahí es donde nosotros tenemos esa gran responsabilidad de o sigo heredando esto a mis hijos, nietos, bisnietos, o hago un cambio en el ADN mental que realmente cambia el ADN físico para poder entregar algo diferente. ¿Sí? ¿Decisión de quién? De cada uno de nosotros. Entonces, normalmente uno cuando está en los grupos con personas tiende a dejarse llevar por la crítica, tiende a dejarse llevar por las comparaciones, tiende a dejarse llevar por todas estas situaciones y termina uno permitiendo entrar en esos lenguajes. O sea que lo primero que debemos hacer es alejarnos de eso. O sea, sacar de nuestra mente la crítica, sacarse la quejadera y sacarse esa condenación que tenemos de ir condenando a Raimundo y todo el mundo porque sí, porque no. Entonces eso afuera, eso no nos sirve. Si nosotros evitamos eso, ya estamos ganándonos un porcentaje alto de crecimiento personal. Vamos a ser más queridos por las otras personas porque simplemente al estar con nosotros no estamos criticándolas, que mire cómo está de flaca, que cómo está de gordo, que cómo está de bajito, que cómo está de alto,
¿sí? Como está de peludo en la cabeza, que mucho cabello, que bueno, una cantidad de cositas pequeñas, son muy sutiles que terminan siendo bastante complicadas. 2. Segunda lección del libro, Cómo ganar amigos. Elogia los logros de los demás. Reconoce los logros de los demás. El reconocimiento es algo que es esencial para el ser humano. O sea, es muy importante que cuando nosotros hacemos algo nos lo reconozcan. ¿Sí? A quien no le gusta que una buena labor que hizo, un esfuerzo, bueno, cualquier cosa, se lo reconozcan y le digan, lo hiciste muy bien, maravilloso, espectacular. Eso es y hace parte de el reconocimiento, de elogiar los logros de los demás. Las habilidades se debilitan bajo la crítica, pero florecen bajo el estímulo. Sé generoso con los elogios, pero solo, esta parte es interesante, solo de una manera genuina. Solo de una manera genuina. A nadie quiere falta de sinceridad, nadie quiere adulación, pero muchas personas harían cualquier cosa por ella. Todos merecemos y deseamos aprecio y reconocimiento, y podemos hacer cualquier cosa por obtenerlo, ¿sí? Pero no podemos caer en esa falta de sinceridad en esa parte. Entonces, elogia, pero elogia de una forma auténtica a la persona, edifica a la persona de una forma real, no digas mentiras o cosas que no son de otra persona como para quedar bien con ella, o viceversa, ¿sí? No critiques a otro para hacer quedar bien a este y cositas por el estilo. Entonces, elogiar a los logros de los demás harán que ellos te vean de una forma más amigable, y lo mismo, atraes. Las personas quieren estar con las personas que son capaces de reconocer que los otros pueden tener logros y que se los puede reconocer de una forma sincera y amena. Muy bien, tercera lección del libro. Sé empático. Wow. Sé empático. La única manera de influenciar a otras personas en la tierra es hablar sobre lo que quieren y mostrarles cómo obtenerlo. Bien, con el punto de vista del otro. Realmente a las personas nos interesa lo que nos interesa a cada uno de nosotros. Si una persona viene y me habla de las cosas que a mí me interesan, pues yo me voy a sentir cómoda con esa persona. ¿Sí? Si yo tengo un problema y me ayudan a solucionarlo, pues lógicamente yo voy a estar agradecido, me voy a sentir en empatía hacia esas personas. Entonces, eso es, o sea, digamos que estas dos elecciones son algo como tan sencillas, como les decía al inicio, y tan simples, que una vez piensa que eso no es, pero resulta que eso sí es. Entonces, la empatía se da en poderse poner en los pies, en los zapatos, en los pies no porque lo pisan, en los zapatos de las otras personas y poder realmente lograr lo que ayudarle en esa parte. Entonces aquí dice, hay una especie de cita al fundador de la Ford Motor Company, Henry Ford, y dice, si hay algún secreto de éxito, se trata de la capacidad de obtener el punto de vista de la otra persona y ver las cosas desde el ángulo de esa persona y desde el ángulo propio. Entonces mire que es esa capacidad de absorber esos puntos de vista, de absorber esa información y cómo esa información, con la información que yo tengo, puedo llegar a obtener un resultado mucho más contundente. Y eso tiene que ver con la empatía. Me interesa lo que tú pienses, ¿sí? La empatía ahora está muy amenazada. Les voy a mostrar cuál es la amenaza número 1 de la empatía. ¿Sí? Este aparatico. ¿Por qué? Porque si tú vas por la calle y vas mirando a las personas, vas a encontrar que muchas están pegadas de esto. Que incluso se sientan varias personas alrededor a tomarse un café, 4 personas y 4 están pegadas de este aparato, ¿sí? Y no se están viendo las caras, ¿no? Y se hablan y se contestan, pero no sueltan el aparatico. Entonces, este aparatico, que es muy útil para nuestro negocio, que es muy útil para nuestra vida cotidiana,
es un enemigo de la empatía, porque la empatía se logra cuando tú puedes mirar a los ojos a la persona, cuando tú estás escuchando lo que la persona dice, estás interesado en lo que la persona dice. Cuando uno encuentra una persona que es empática con uno, que está realmente interesada en lo que uno está diciendo, wow, uno se siente bien, uno se siente emocionado, uno dice, wow, esto está maravilloso. Y es esa parte la que nosotros estamos empezando a entender. Ahora, eso lo estoy diciendo yo, ¿no? Eso lo dice este libro, pero también lo dice el sentido común. Lo que pasa es que muchas veces el sentido común es el que menos utilizamos, el menos común de los sentidos. Entonces, sé empático. Esa es una parte interesante, sencilla, práctica, para lograr influir en las personas, ganar amigos y que seas querido por ellas. Cuarta lección. Conoce el valor del encanto. Conoce el valor del encanto. ¿Sí? Y esta parte es bien interesante porque habla de una historia de la época. La época el acero era el que movía la economía. Y el magnate del acero Charles Schwab afirmó que su sonrisa valía $1 millón, literalmente. Y dice que probablemente estaba subestimando su valor, porque la personalidad de Schwab, el talento, su capacidad, su encanto para hacer que la gente se sintiera bien con él, eran totalmente responsables del éxito que tuvo. Era una persona supremamente empática, era una persona supremamente diligente, era una persona supremamente querida, buena gente, de esas que uno dice, tan buena gente de señor, sí, tan querido, mira, sí, hablaba con todo mundo, escuchaba a todo mundo y tenía una sonrisa cautivadora. Entonces, ¿por qué no sonreír? Si la tenemos ahí, eso no nos cuesta, no vale. Muchas veces uno va por la calle y ve gente haciendo una mala cara y dice, uy, esa arruga está para el colágeno, 49% menos de tristeza y de rabia. De pronto hasta el colágeno le quita la rabia a la gente, ¿sí? Y eso tiene que ver con el encanto. O sea, ¿cómo eres tú una persona encantadora, una persona que sea amena, una persona que sea agradable, una persona que sea chévere estar con esa persona? Entonces, mira, analízate. Quinta lección, anima a las personas a hablar de sí mismas. Wow, anima a las personas a hablar de sí mismas. Y eso tiene que ver mucho con la parte del ser buen oyente, ¿sí? Que somos muy malos oyentes, por cierto. O sea, nos encanta interrumpir, nos encanta mostrar nuestro punto de vista, nos encanta mostrar que sabemos mucho, nos encanta demostrar nuestras habilidades y sobresalir. Y muchas veces no escuchamos lo que la otra persona tiene para decir, o muchas veces la persona lo expresa, pero a nosotros no nos interesó. Entonces, cuando nosotros animamos a la otra persona a que exprese lo que quiere expresar, pues digamos que eso genera confianza en la persona y empieza a contarnos historias, empieza a contarnos qué ha hecho, empieza a contarnos que mi esposa entonces sí, yo voy a por escuchar y tomo agüita. Pero muchas veces las personas realmente necesitan es alguien que lo escuche. Y hay muchas historias de que siempre las personas terminan diciendo, ay, usted cómo conversa de bueno, ay, está chévere que habla usted. Pero resulta que uno simplemente estuvo ahí escuchando y de pronto, ay, sí, pues estoy escuchando y estoy siendo asertivo a su historia. Pero muchas veces la gente necesita expresarse. Ahora, cuando una gente se expresa, dice lo que quiere. Y si tú estás escuchando, pues puedes percibir qué es la necesidad de la persona y puedes ayudarle a solucionarla o ayudarle a buscar quién le pueda solucionar o darle una solución o un consejo, o simplemente el hecho de escucharlo ya es una ganancia. Entonces anima a las personas a que hablen, a que se expresen, conócelas. La mejor forma de conocer a una persona es cómo se expresa, qué dice, cómo es su léxico, cómo es su dicción, cómo es su forma de expresarse. Te sorprenderás lo que puedes encontrar. Muchas personas están esperando que alguien las escuche, que alguien las tome en serio, que alguien las valore, que alguien sea asertivo con ellas. Y yo creo que el liderazgo, más que leerse 20.000 libros,
tiene que ver con esa parte de poder conectarse con una persona realmente a lo que ella, en la esencia de lo que ella es. Y ahí es donde uno dice, el liderazgo es, digámoslo, sencillo en el sentido de que tiene que ver mucho con las relaciones humanas, con lo que tú eres como ser humano. Muy bien. Sexta lección del libro Cómo ganar amigos. Sepa cuándo usar las sugerencias en lugar de las órdenes directas. Sepa cuándo usar las sugerencias en lugar de las órdenes directas. ¿Sí? Y eso tiene que ver mucho con el tonito, como dice las cosas. Cómo nosotros podemos, a través de nuestra expresión o nuestras palabras, decir las cosas que queremos que se hagan de una forma sugestiva, amable y empoderadora, y no una orden militar que se debe cumplir y ya. Entonces, es un arte sugerir, siempre darle la oportunidad a la gente de hacer las cosas desde su capacidad, desde su forma de ser, y si se equivocan, pues el gran maestro, que es la equivocación, nos permitirá enseñarles y llevarlos en ese proceso de perfeccionamiento. Entonces, inspirar a las personas con sutiles sugerencias de cómo logras hacer este negocio es mucho mejor que decirle a lo militar, esto se hace A, B y C, punto, y se acabó. Ahí ya la empatía murió, el liderazgo acabó, ahí ya es un jefe, y nosotros no somos jefes, nosotros somos socios, somos amigos, y quizás en el mejor de los casos lleguemos a ser líderes y mentores. Pero recuerden que el liderazgo no es al 100%, a toda hora soy el líder, porque el líder también necesita que se desarrolle el liderazgo en sus líneas, y es muy importante que esas líneas muestren ese carácter. Yo puedo estar dándole órdenes a mis socios, sino yo puedo hacer sugerencias, yo puedo dar ideas, o puedo tomar las ideas de ellos para que se perfeccionen y que nos permitan avanzar. Entonces, sepa, ¿sí?, cuándo dar las sugerencias. O sea, vuélvase asertivo en su vocabulario, y si vuélvase asertivo en lo que dice, la forma en que lo dice. Séptima lección, reconoce tus propios errores. Ay, esa da duro. Sobre todo a los que tenemos el ego tan alto. Mea culpa. Yo soy un... Pero es verdad, es algo que hay que pulir, que hay que mejorar, y si sabemos que lo tenemos, si no lo negamos, pues ya estamos empezando a encontrar las salidas. O sea, el problema es cuando nos empecinamos y nos quedamos ahí, pero cuando empezamos a ver que sí podemos mejorarlo, que sí tenemos esos comportamientos, pues lógicamente podemos reconocer que cometemos errores, y cuando tú reconoces que cometes un error, pues estás abriendo la puerta más grande a la oportunidad, porque le estás dando la oportunidad a tu mente de cambiar un paradigma, de cambiar un pensamiento, de cambiar una reacción. Y también le estás dando un gran apoyo a tu ego, porque tu ego empieza a decir, hombre, yo puedo reconocer que me equivoco. ¿Sí? Es un ego que se equivoca, y es un ser humano el que está ahí. Entonces, realmente equivocarse no es el problema, es reconocer que nos equivocamos, que cometemos errores. Pues eso nos va puliendo para realmente ser esos diamantes que queremos ser. Admitir los propios errores, incluso cuando uno no los ha corregido, puede ayudar a convencer a alguien de cambiar su comportamiento. Y vuelve la parte del liderazgo, o sea, la gente hace lo que ve en ti. Si tú cometiste un error, te disculpaste, sí, acepto el error, es más fácil que una persona que está empezando diga, hombre, yo también estoy cometiendo errores y los puedo aceptar. Es una forma de aprender a través del ejemplo. Y es una forma fantástica, porque es todo sentido común, definitivamente. Octava lección. Respeta la dignidad de los demás. Respeta la dignidad de los demás. Wow. Esa es
fantástica. Yo creo que se explica sola, o sea, realmente cuando hay una armonía, cuando hay una buena relación, cuando yo estoy con personas y no con subalternos, digamos que este negocio de multinivel tiene esa bendición, ¿sí? Es un negocio que se hace entre personas y que a medida que uno entiende eso se va dando cuenta de que está liberado de ser el jefe, pero cuando tú empiezas a tomar esas actitudes de jefe, pues es donde realmente las cosas se complican. Respetar la dignidad de las personas es esencial, porque todos somos iguales. Y no solamente en el negocio, simplemente en la vida estamos en igualdad de derechos. Y a veces uno comete errores de atacar la dignidad de alguien. Espero no caer en ellos de nuevo. Lo he hecho. Espero no volverlo a hacer. Estamos aprendiendo. Y esa es la forma en que nos permite a nosotros irnos puliendo en ese proceso de mejoramiento. Número 9. No intentes ganar un argumento. Uy, esta es fenomenal. Yo cuando leí eso en el libro me dejó... ¡Wow! Y viene con una historia en el libro la cita, que estaba en una reunión y bueno, más o menos voy a contar como la recuerdo. Y estaban en una mesa sentados pues unos importantes empresarios, había un clérigo, había gente influyente. Y dentro de ellos había creo que era un actor que estaba hablando de una pieza de teatro o de un libro, y decía que esa cita era tomada de tal libro. Dice Dale Carnegie que él sabía que esa cita era de la Biblia, ¿sí? Él estaba totalmente seguro porque la había leído incluso hacía poco. Y él trató de corregir al que estaba en el error, ¿sí? Porque pues estaban en público, él trató de corregirlo y recibió un codazo del vecino que era un magnate no recuerdo de qué, pero era un hombre muy importante. Dale Carnegie sabía que ese magnate también sabía que la cita era de la Biblia, pero resulta que cuando él le dice, cierto señor X que esa cita es de la Biblia, pues tratando de corregir al otro, pues el otro le dijo, Dale, tú sabes que esa cita es del libro que el señor está diciendo. Y pues Dale Carnegie quedó así con los ojos al revés y como aburrido. Y cuando salieron, pues le hizo el reclamo al empresario y le dijo, pues que usted sabe que esa cita es de la Biblia. Y él le dijo, sí, yo sé que la cita, incluso citó el versículo y todo, pues, porque pues él sabía que era la Biblia, pero él dijo, uno nunca debe poner en ridículo a una persona, o sea, no intentes ganar un argumento. Si se está equivocando, deja que se equivoque, pero no intente corregir a las personas, o sea, hacerlas quedar mal. Sí, hay errores, hay cositas pequeñas, y nosotros somos muy sabiondos. Cuando somos tan sabiondos, entonces queremos corregir a las personas de sus errores. Pero eso sí está bien hacerlo, pero en privado. Sí, pero si estamos en una reunión, nosotros no podemos ir corrigiendo al otro así como así, porque eso es o sea, eso no te genera empatía. Genera más empatía cuando tú estás de acuerdo y después, en el privado, una charla tú y yo, podemos llegar a ver quién tiene la razón, pues, pero no es ganarse el argumento de que porque yo estoy seguro de que lo sé, voy a aplastar a la opinión del otro y lo voy a dejar caído delante de los demás. Entonces esa es la parte bien interesante, porque un hombre convencido en contra de su voluntad aún tiene la misma opinión. O sea, cuando hay un enfrentamiento entre dos formas de pensar que creen que están en lo correcto, pues siempre van a chocar. Entonces lo mejor es llevar la corriente y pues lógicamente uno sabe que está equivocado y pues no hay necesidad de hacerlo quedar mal en público. Entonces, mire que son cositas que a mí me pasaba mucho, que me encantaba corregir a las personas en sus errores, y digamos que este libro en eso sí me ha ayudado mucho, no al 100%.
Por eso hay que leerlo más, porque son errores de comportamiento que uno tiene, en donde uno piensa que está haciendo bien algo y resulta que se está equivocando. Entonces, aceptar que tenemos estos errores, pues simplemente es abrir la puerta a mejorar, y por eso voy a poner más corazones, para que quede más bonito. Muy bien. Número 10. Sea amigable. No importa cuán enojado puede estar la otra persona. Sea amigable. Y si el otro está emberracado, sea amigable, ¿sí? Es la naturaleza humana enfrentar la agresión con la agresión. O sea, si nosotros vamos al cerebro reptiliano, somos unos guerreros. Pero en el mundo actual, esa respuesta no nos va a servir, nos va a alejar de las personas. ¿Cuántas veces podemos nosotros alejarnos de alguien que nos puede abrir las puertas o llevarnos al siguiente nivel simplemente porque contestamos a esa agresión con agresión? ¿Sí? Entonces, manejar la tranquilidad, el yoga, ¿sí? El yoga, ¿sí? La mente. Porque es que el comportamiento mío es mío, ¿sí? Yo he mejorado mucho aparte, yo me sorprendo incluso a veces, pero todavía tengo chispazos de eso, pues digamos que soy un ser humano que se equivoca, pero he mejorado muchísimo. Yo incluso a veces me siento bien porque he mejorado muchos de esos aspectos. Entonces, te sorprenderá lo que normalmente puedes lograr cuando tomas el camino correcto y mantienes la compostura mientras continúa tratando de persuadir a la otra persona. Expresando aprecio por su punto de vista. O sea, si una persona está, digamos, un poquito salida de sus casillas y uno no le lleva la contraria en ese momento, pues ella con quién va a pelear. Luego, ya cuando se pase ese momento de efervescencia y calor, pues se puede llegar a una charla en donde se le pueda expresar ciertas ideas. Pero realmente es expresar, es apreciar el punto de vista de la otra persona. Cuando las personas son tan emocionales, se dejan llevar por esas emociones y pues que ellas se dejen llevar, pues es su trabajo personal. Ahora, si yo me dejo llevar por mi emoción, pues ya es mi trabajo personal. Entonces, como la idea es mejorar, ir avanzando, dejar un legado, pues trabajemos en cada uno de nosotros. Mire que son cosas sencillas, simples y que tienen que ver mucho con nuestro comportamiento, ¿sí? Número 11. Llega a un terreno común lo antes posible, ¿sí? Comienza enfatizando y sigue enfatizando las cosas en las que estás de acuerdo, ¿sí? Si estamos en una charla, en una conversación, siempre hay que buscar los puntos en común en los que los dos estamos de acuerdo, ¿sí? Y trabajar esos puntos. Si trabajas esos puntos, pues vas a llegar más rápido a que si enfrentas a la persona en lo que de pronto no están tan de acuerdo. Entonces continúen enfatizando si es posible que ambos luchan por el mismo fin. O sea, es ponernos de lado, no de frente, sino de lado para trabajar juntos y no de frente para confrontarnos. Porque a la final sabemos que estamos en algo que es un propósito común. Si es un negocio, si es la familia, si es alguna empresa en la que montamos, bueno, cualquier actividad, hay que llegar a ese tipo de acuerdos, de ver en lo que estamos de acuerdo más en lo que no, ¿sí? Eso es clave. Y 12 lección del libro Cómo ganar amigos. Haz que los demás piensen que tu conclusión es la suya. Este me encanta. Haz que los demás piensen que esa idea, esa gran idea que se te ocurrió a ti, es de ellos. Regálales el crédito. Nadie puede ser forzado a creer realmente en algo, escribió Carnegie. Y es por eso que las personas más persuasivas conocen el poder de las sugerencias sobre las demandas. Carnegie dijo que debes plantar una semilla y cuando eso haya florecido, evita la tentación de atribuirte el crédito, el mérito. Entonces, digamos que estamos en un trabajo en equipos, a mí se me ocurre una idea buena y la empezamos a trabajar y pues lógicamente cada persona le aporta esa idea y sale una idea chévere para trabajar. ¿Y qué haces tú como buen líder? Le atribuyes esa idea al equipo, o sea, no la tomas tuya, yo me la inventé, yo me la creé, no,
la idea es de todos, ¿sí? Cuando tú le das a las personas ese reconocimiento de que esa idea es de él, no tuya, y en el libro lo explica de una forma fenomenal. No recuerdo el nombre del inversor con el que te la explica, pero por ejemplo hablaba mucho de los nombres de la empresa. Entonces, por ejemplo, el señor se asociaba con otro inversionista para montar un negocio. Entonces decían, ¿qué nombre le vamos a poner? Y él decía, no, pues pongámosle el nombre suyo. Y le ponían el nombre de la otra persona. Iban por mitad, pero el nombre era el del otro. Entonces el otro se sentía, wow, sentía que sacaba pecho y todo. Pero el inversor inteligente estaba ahí y se estaba ganando el 50%, no estaba figurando, no le interesaba porque lo que le interesaba era, pero tenía a su socio con el ego alto, lo tenía en esa parte de edificación, lo hacía sentir importante. Y es parte de la condición humana hacernos sentir importantes. Entonces, esos eran las 12 lecciones del libro, cómo ganar amigos e influir en las personas, basadas sobre todo en la influencia que tuvo con Warren Buffett. Y por eso traje este tema hoy, porque realmente me impactó la parte de que este señor Warren Buffett fuese tan influenciado por este libro. También estuve leyendo sobre esa época y resulta que en 1936 estaba la Gran Depresión como apenas empezando a salir de esa Gran Depresión en Estados Unidos. El mundo había estado en una gran volatilidad y estaba empezando apenas la Primera Guerra Mundial. En el 36-37 empezó la guerra en España y en el 39 Alemania invadió a Polonia. Es decir, que cuando este libro se escribió, el mundo estaba en una especie de caos, porque esa guerra que se volvió mundial, que empezó en un país contra otro, pero se fueron anexando otros, fue compilando todo el mundo. Y justo en esta época de tanta mala vibración, de tantos acontecimientos locos, por decirlo de una forma, sale en este libro, que es Cómo ganar amigos, y sale el libro también de Piensa y llega a ser rico, que también vamos a hablar de él. Y son los dos libros que, a pesar de ser tan antiguos, diría uno, tienen una sabiduría que está al alcance de cualquiera de nosotros si simple y llanamente los estudiamos de forma metódica. Los leemos, subrayamos, sacamos párrafos, analizamos párrafos. Si hacemos ese trabajo, yo les aseguro que ese libro se va a impregnar en cada uno de nosotros y nosotros realmente vamos a ser esos líderes que queremos ser, vamos a ser esas personas atrayentes e influyentes, vamos a ser esas personas queridas, que todo el mundo quiere estar con ellos, con el que me quiero afiliar, quiero estar en esa red, quiero estar con esta persona, nos vamos a volver líderes, mentores, van a querer escuchar nuestras propuestas, van a querer escuchar nuestras ideas, la gente se va a sentir cercana y todo parte de cómo manejo yo mi comportamiento para poder empatizar con las personas. Bueno, esa era la charla de hoy. Espero que les haya gustado. El tema es apasionante, podemos hablar muchísimo y definitivamente para mí este es el libro número 1 de cabecera. Este libro no puede faltar en la biblioteca de un empresario. Llámese empresario de cualquier negocio. Es un libro esencial. Este libro deberían ponerlo a leer en el colegio. Si a uno le enseñaran esto en el colegio, tendríamos muchas más personas triunfadoras de una forma más natural, porque si nosotros desde pequeñitos empezamos estos comportamientos, ¿qué bullying se va a hacer? ¿Qué pandillas se van a formar? Si aquí lo que estamos tratando es de empatizar el uno con el otro. Esto debería ser un libro de texto, de verdad que sí. O sea, cuando yo esté gobernando este país, lo voy a poner como libro de texto obligatorio, porque realmente esto sí hay que leerlo y sobre todo practicarlo. Entonces, leer y practicar. Hagan el taller, compartan sus opiniones del libro. Si no lo han empezado a leer, yo lo voy a enviar al grupo ahora también. Yo tengo el PDF, imprímanlo o cómprenlo. Este librito, yo lo compré hace unos años y mire cuánto costó. Costó 4,000 pesos.
una edición muy sencilla, una edición barateli, pero aquí está el conocimiento. Puede haber ediciones más costosas, maravilloso, pero ya es un libro de conocimiento público y es un libro que ya está al servicio de la humanidad. Entonces, es un libro que les recomiendo, no me voy a cansar de recomendarlo. Y bueno, les agradezco su tiempo, que tengan una feliz noche y nos vemos en 8 días.